Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, muy bien. Vamos entonces a trabajar el tema del día de hoy. Hemos comenzado a estudiar durante este mes 4 temas que tienen que ver con columnas o pilares que se requieren o necesitan para llegar a tener una vida de éxito, una vida de realización, una vida con propósito. Finalmente todo eso enmarcado dentro de felicidad. Porque efectivamente Dios nos hizo para ser felices, pero ser felices no es simplemente una condición de estar alegres todo el tiempo, sino es una condición de resultado, el resultado de tener un propósito y vivir una vida con realizaciones que uno se encuentra feliz en la vida. Entonces hablamos de la felicidad como un resultado final de tener propósito, tener realización, pero sostenido en 4 pilares, por lo menos pilares fundamentales que hemos querido en este mes estudiar. Cada semana vamos a estudiar uno. Hay muchos más. Normalmente cuando se habla de las áreas del desarrollo humano, se habla entre 7 y 8 áreas de desarrollo. Pero queremos tomar los 4 pilares de pronto más importantes. Las otras serían, por ejemplo, recreación, dormir o el descanso, el ejercicio físico, que no lo vamos a tener en cuenta. Aquí vamos a tener estas 4 áreas en cuenta este mes de marzo. La primera es la espiritualidad. La segunda tiene que ver con las relaciones, la tercera con las finanzas y la última con la salud. Entonces vamos a trabajar un poco estas dimensiones en la vida de cada uno de nosotros para que podamos sostener lo que es una vida de realización. Obviamente el fundamento que tenemos para todo esto, sobre lo que se sostiene el desarrollo de estas columnas, es que tenemos ya en Cristo Jesús el fundamento que no puede ser cambiado. O sea, nosotros no podemos variar eso que la Biblia dice. Dice que en Cristo Jesús hay un fundamento sólido y establecido, de tal manera que todo lo que hagamos construido sobre ese fundamento se va a sostener. La ilustración está en Mateo capítulo 7, cuando dice: un hombre construyó sobre la roca, otro hombre construyó sobre la arena. Cuando vinieron la tempestad, los vientos, la lluvia, el que estaba fundamentado sobre la arena tuvo pérdida. El que estaba en la roca permaneció. Así que cuando hablamos de Cristo Jesús, hablamos de un sólido fundamento en el cual podemos establecer un futuro seguro. Todo lo demás que hagamos como fundamento está sujeto a cambio en la misma medida en que las circunstancias de la vida van presentándose. Así que estos 4 pilares. Hace 8 días comenzamos con el pilar de la espiritualidad y estábamos hablando que no necesariamente religiosidad, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de espiritualidad, que es diferente. Religiosidad es algo que uno hace. Por ejemplo, en nuestras tradiciones religiosas nosotros tenemos asistir a un culto, a un servicio, a una misa, a una Eucaristía periódicamente, ya sea cada semana. Algunos lo hacen cada matrimonio, otros lo hacen cada entierro, ¿recuerdan? Hay personas que asisten a la iglesia en determinados momentos de su vida. Eso es religiosidad. Cuando uno hace de un tipo de actividad algo que es periódico y rutinario, se vuelve una religiosidad. Mas cuando nosotros nos congregamos, la razón fundamental es, 1, adorar a Dios, es la razón fundamental, y 2, agradecer a Dios por lo que Dios nos ha permitido tener. Eso está en la Biblia establecido. 6 días trabajarás y 1 dedicarás para honrar a Dios, para descansar y para pedirle a Dios dirección y bendición. Así que en ese sentido, cada reunión para nosotros de fin de semana es de adoración. No son reuniones de edificación, de formación, de desarrollo, aunque aprendemos cosas que aplicar. Pero más la formación, la edificación la damos durante la semana en pequeños grupos, en edificación personal, a través de la capacitación. Ahí es donde manejamos la edificación. Esta reunión básicamente es de adoración, de darle gracias a Dios y de encomendar lo que viene de la semana. Por eso, aunque tomamos medidas, por ejemplo en este tiempo tomamos medidas y personas que tengan quebrantos de salud es mejor que no asistan, obviamente no podemos dejar de hacerlo, porque la Biblia nos recomienda hacerlo. En el libro de Hebreos dice: no dejando de
congregarnos. Tenemos una ventaja que son las redes sociales, tenemos una ventaja que es el internet, pero que esa ventaja no sea para alcahuetear nuestra propia pereza espiritual. O sea, no asisto y prefiero verla por internet. No, pues así como Dios es diligente para cubrir nuestras áreas de necesidad, diligentemente nosotros debemos atender el llamado para adorar a Dios. Hace 8 días planteamos en el ejemplo de Sansón el modelo de cómo un hombre puede, si no fortalece su espiritualidad, terminar con un fracaso en su vida. Y aunque Sansón en la Biblia es un hombre reconocido, tenemos que decir que al final de cuentas no vivió conforme a la realización y propósito que Dios le había entregado. Más o menos decíamos que, calculando lo que dice la Biblia, pudo haber exterminado como llamado de Dios para sus enemigos, los filisteos, pudo haber matado entre 5,000 o 6,000 personas. Pero la población filistea de esa época estaba alrededor de, dicen algunos, entre 30,000 y 40,000 personas. Así que no pudo cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque su espiritualidad permitió que se debilitara. ¿Qué debilita la espiritualidad? 1, no tomar en serio la responsabilidad. Así hablábamos hace 8 días. Estoy haciendo un resumen rápido. 1, no tomar en serio la responsabilidad que Dios nos da. A veces nosotros lo tomamos muy en juego y decimos que por cultura nosotros somos muy folclóricos. Y efectivamente no somos de formato rígido, inamovible, no somos de ese formato, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de tomar todas las cosas en juego. No, hay unas responsabilidades básicas que tenemos que cumplir y entonces nos esforzamos por hacerlo. La segunda razón por la que perdió fortaleza espiritual es porque de alguna manera dejó que sus emociones controlaran su vida. Fue un hombre reactivo emocional. Siempre que lo vemos actuando contra los filisteos, no es por el llamado de Dios a su vida. Lo está haciendo porque está cobrando venganza de algo que los filisteos hicieron. Claro, el que juega con fuego termina quemándose. Y entonces él se casa con mujeres filisteas, él va a habitar en ciudades filisteas y obviamente se expone al riesgo y peligro. Y cada vez que le hacían algo, él reaccionaba contra los filisteos emocionalmente, no por llamado. La última oración que vimos de Sansón antes de morir fue una oración muy particular. Oh Dios, dame fuerzas por esta última vez para que cobre venganza por la ceguera que ocasionaron en mi vida. ¿Recuerda? No está diciendo yo quiero cumplir tu propósito, tú me pediste que librara a Israel de esta amenaza de los filisteos. No dijo eso. Simplemente lo que él expresó es la venganza porque me dejaron ciego. ¿Por qué lo dejaron ciego? Por tomar en juego su responsabilidad. Se puso a jugar con Dalila, ¿no? Que si me pasa tal cosa, si me pasa la otra, hasta que por fin la mujer prevaleció en su cansancio de alma, porque la Biblia dice que se cansó, se hastió en su alma y terminó revelándole el secreto. Terminaron tomándolo preso porque perdió su fortaleza, sacándole los ojos. Entonces tengamos en cuenta eso para que nosotros tomemos medidas de precaución. No tome en serio la vida cristiana, no tome en juego la vida cristiana, tómela en serio. Asuma la responsabilidad que Dios le ha dado, no haga actos emocionales, reacciones emocionales. Y por último, la última razón fue que no cumplió con sus compromisos. Tenía un compromiso desde antes de nacer, fue nacido para cumplir una misión. Y desde el momento del nacimiento hubo un pacto, hubo un compromiso. Por eso el pelo no lo cortaron, porque era un voto nazareo. Y eso implicaba que iba apartado para Dios, y dentro de esa visión de apartado para Dios, su pelo largo consistía en el reconocimiento de un voto. Al final terminó con el pelo corto, sin fuerzas, porque rompió su compromiso. ¿Qué nos fortalece en la parte espiritual? Nos fortalece, ¿qué decíamos? Orar, la oración. 2, el congregarnos. Y 3, el edificarnos. 3 cosas ayudan a fortalecerse. 1, la oración. Obviamente esto no está sujeto a que usted venga y esté aquí para que oremos juntos. La oración es algo que uno necesariamente tiene que hacer todos los días de su vida.
Y entonces en la medida en que nosotros oramos, espiritualmente nos fortalecemos. Cuando nos congregamos, nos fortalecemos. Y cuando finalmente nosotros nos edificamos, obviamente nos fortalecemos todavía mucho más. Así que esas tres cosas, lo que nos puede debilitar espiritualmente y lo que nos puede fortalecer espiritualmente, para que usted lo tenga en cuenta. Danilo, yo creo que puede jugar más bien arriba. Ok, llévalo. Listo. Muy bien, vamos a hablar del segundo tema, las relaciones. Uno tiene que fortalecer las relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones parten de una fundamental relación, que es la relación con Dios. Eso Dios nos llama en la Biblia. Nosotros, cuando dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es un punto de relacionamiento. Recuerden que en la cultura judía, que a uno le permitan participar de una comida en una casa judía es porque usted tiene una relación muy cercana con ellos. No a todo el mundo se le invita. Cuando la Biblia dice que cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos permite celebrar con Él una cena, lo que está diciendo es tener una comunión, una relación personal y profunda. Muy bien. De ahí parte todo, porque como así nos exige que amemos a Dios y amemos a los demás, si de alguna manera nos conectamos con Dios, la manera de amar a los demás es conectándonos con los que nos rodean. Por eso las relaciones son muy importantes en la vida. Y estamos hablando de las relaciones, obviamente, primero de la familia. Luego estamos hablando de esa familia extendida, de pronto la familia de mi cónyuge, que también en mi familia es la familia extendida, la familia que puede abarcar hasta los abuelos o los tatarabuelos. Esa familia, mantener esas relaciones es importante. Pero también tenemos otra familia, esta familia que llamamos la familia como hijos de Dios, somos la familia espiritual. Pero también tenemos otras relaciones en trabajo, en las áreas académicas, en las oportunidades que tenemos de servir a otros. Tenemos ahí nexos de relacionamiento que son muy importantes. Hoy le escuchaba a Wildeman, por eso estamos un poquito informales hoy, porque veníamos de una actividad fuera de Bogotá, y le escuchaba a Wildeman algo que dijo él. Él dice, nosotros normalmente trabajamos con comunidad, o sea, nosotros trabajamos en la comunidad que es la iglesia. Él dirige la iglesia de Chía y de Zipaquirá. Y en un momento determinado nosotros, al trabajar con comunidad, nos sentimos casi que en una obligación, ese es nuestro trabajo. Pero cuando podemos salir de la iglesia y llevar esto mismo, esta calidad de enseñanza, de mensaje de vida a otros ambientes que no son la iglesia, uno se revitaliza. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo cuando yo de alguna forma me veo en la responsabilidad de dar lo mejor que Dios nos permita tener para usted, para su crecimiento, porque normalmente usted está vinculado a la iglesia, usted forma parte de ella, usted es un miembro de la iglesia, como ahora lo vamos a ver. Pero cuando yo me salgo a un ambiente donde normalmente puede ser que ese momento sea único, que no sea repetitivo, yo tengo la oportunidad de transmitir a otros sin esperar la retribución de su asistencia. O sea, cuando yo voy a un lugar de estos, no espero que las personas a las que les hablamos, normalmente de principios, de valores, de cómo desarrollar su máximo potencial, de alcanzar su éxito total, no estoy esperando que ellos vengan a la iglesia. Lo que estamos haciendo es lo que la Biblia nos dice, ir y proclamar el evangelio. Y seguramente algunos de ellos de pronto vendrán. Yo he encontrado que en las experiencias laborales, quiero decir en empresas, en experiencias de tipo institucional, cuando hemos hablado de Cristo, hay algunas personas que me preguntan, ¿y dónde queda la iglesia de ustedes? ¿Dónde es la sede de ustedes? Hoy en particular me preguntaron eso varias veces. ¿Y dónde se reúnen ustedes? Porque cuando uno habla sin necesariamente usar la Biblia, sino habla de los principios que la Biblia nos enseña, la gente identifica rápidamente que uno es cristiano. Obviamente en ciertos ambientes nos toca respetar el protocolo que se maneja, y es que uno normalmente no va a hacer proselitismo religioso a un lugar de estos. Uno tiene que ir a compartir principios y valores que ayuden a las personas a mejorar su vida.
Y nosotros sabemos de fundamento que lo que puede mejorar la vida de una persona es comenzar una relación con Dios que afecte su alma, que afecte su vida física y sus relaciones con otros. Esa es la espiritualidad de la que hablamos. Entonces la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y ustedes dónde se reúnen? No estoy limitado a decir dónde nos reunimos, pero seguramente ellos por actividad no podrán estar participando. Así que cuando Wildeman decía que él se revitaliza, eso es muy cierto, porque es que yo cuando hago algo que de alguna manera me es necesario, obligatorio hacerlo, pues simplemente estoy cumpliendo una tarea. Pero cuando yo hago algo de lo que no me voy a ver beneficiado directamente, estoy cumpliendo una misión. Y eso nosotros como cristianos tenemos que entenderlo. Esas son las relaciones que Dios nos pide que tengamos. Ahora, obviamente por la situación presente, nos vamos a tener en un momento determinado que aislar más de lo que ya estamos. Es que aislar un país es una situación compleja, pero es que la sociedad cada día se ha ido aislando más, ¿o no? Una sociedad como la nuestra, que tiene mayor capacidad de movilidad, que tiene una conectividad muy fuerte, cada día estamos más aislados. Cada día cada persona piensa más en sí y en los que le rodean cercanos, en el caso específico su familia. Pero cada día nos vemos que la sociedad se va aislando, ya como que no nos interesa mucho lo que hace o no hace el vecino. A veces ni siquiera conocemos los nombres. En esta semana que estuve en un grupo pequeño de una empresa, le pregunté a los que estaban asistiendo en ese momento a la reunión, les pregunté si me podían repetir el nombre de los que estaban ahí presentes, todos miembros de la misma empresa, y que tenían más de 3 meses de estar trabajando en la empresa, o sea, de ahí en adelante, hasta años tenían. ¿Y cuál fue la característica? Que no hubo una sola persona que pudiese decir los nombres de todos los que estaban sentados en ese lugar, y solamente éramos 12 personas. ¿Qué implica eso? Que muchas veces vamos a un lugar, nos sentamos, cada cual hace su trabajo y cuando suena el timbre nos vamos. Pero no generamos conectividad, relaciones interpersonales. Y ahí es donde tenemos que trabajar. En Romanos, en el capítulo 12, el versículo 15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. En la actividad que tuvimos este fin de semana teníamos una experiencia particular porque como compartimos principios de vida y eso tiene que ver con cómo somos, cómo nos sentimos, en un momento determinado pregunté si alguno estaba viviendo un momento difícil en su vida. Y efectivamente una persona hace 8 días, su papá sufrió un derrame cerebral y está en una situación delicada de salud. Bueno, eso le puede suceder a cualquier persona. Bueno, en este caso le estaba sucediendo a alguien que estaba presente y que de pronto los que estaban allí sentados, que trabajan con esa persona, no estaban enterados de que su papá había sufrido una situación de enfermedad física que lo llevó al límite de la muerte. Está en un proceso de recuperación delicado, muy delicado. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Que cuando esta persona está hablando de su condición, de su estado en este momento, no solamente lo que está expresando, sino cómo sus ojos se llenan de lágrimas. Y este versículo cobra sentido en ese momento. Lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Porque es que a veces nosotros nos hemos vuelto, por eso mismo que nos vamos distanciando, nos vamos volviendo tan individuales, nos volvemos insensibles con los que están padeciendo necesidad. Ahora, no es que nos volvamos llorones y de mutua consolación, sino que de alguna manera tenemos que entender cómo a esa persona le duele estar en esa condición donde su papá está en un estado crítico de salud. Porque si fuera el mío, seguramente yo estuviese sintiendo lo mismo. Entonces, cuando la Biblia dice lloren con los que lloran, no es que usted tenga que tener a su papá en iguales condiciones para identificarse, sino que piense que su papá pudiese ser quien estuviese en esa condición. Y entonces uno estaría quebrantado y triste. Pero bueno, no solamente hablamos de las lágrimas. Alégrese con el que se goza. Si encontramos una persona que tuvo un éxito, pues alegrémonos. Qué bueno que lo tenga. Bueno, la sociedad hoy día, con cualquiera que tenga éxito, inmediatamente se siente envidioso. ¿Y por qué no soy yo? ¿Y por qué no fue a mí? De pronto usted en su trabajo encuentra que llegó a la oficina y hubo una promoción
donde usted pudiese haber calificado, pero eligieron a alguien más. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Se alegró con el que en un momento determinado encontró ese momento y esa oportunidad? ¿O se llenó de envidia, se llenó de rabia porque no fue usted, que tenía la misma oportunidad y opción, pero usted no sabe qué planes tenga Dios para usted y para esa persona? Así que de alguna forma, cuando hablamos de este versículo, estamos hablando de las relaciones. Gócese con el que se goza, ¿y qué más? Llore con el que llora. Muy bien, veamos la importancia, veamos 3 razones importantes por las que es necesario desarrollar unas relaciones fuertes. La primera es que fuimos creados para las relaciones. Fuimos creados para las relaciones. Desde el primer momento, cuando Dios nos creó, lo que Dios quería era tener relación. Mire, teológicamente hablando, Dios es suficiente en sí mismo. O sea, Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. En el principio creó Dios. En el principio, cuando se habla de la creación de Dios, no se habla de que Dios está siendo creado, sino que Él, que viene desde la eternidad y es eterno, Él tomó la decisión de crear. Y todo lo que hace en 5 días es ambientar para que el 6º día, al crear el hombre, pueda tener con Él una relación perfecta. Le ha provisto para sus necesidades, le ha provisto un ambiente saludable, le ha dado una relación acorde a su necesidad. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Que el hombre respondiera en una relación con Él y con aquellos que le rodeaban. En el caso de Adán, en el principio, por lo menos con Eva. Teológicamente Dios no necesitaba hacer eso. Es más, cuando de alguna manera el pueblo de Israel saliendo de Egipto, cuando Dios lo rescata de Egipto después de 300 años de esclavitud y salen al desierto, y lo primero que hacen en el desierto es crear un Baal, un dios falso hecho de oro, del oro que habían sacado de Egipto. Entonces Dios obviamente se molesta. Imagínense, todavía no va una semana de haber salido, porque eran 11 jornadas lo que había. Pero de pronto, de alguna forma, ellos empezaron a decir: no, esto es muy complicado, esto es muy difícil, esto no vamos a sobrevivir. Es que el Dios que nos sacó de Egipto como que no es el Dios que nosotros necesitamos. Necesitamos hacer un Dios que sea más fuerte que ese. Como aprendimos en Egipto que ellos tienen muchos dioses, creamos uno para nosotros. Ni siquiera fueron originales, porque crearon uno muy parecido al dios Apis allá. Hicieron su propio dios, un Baal, un becerro de oro, y le dijeron a ese becerro de oro hecho de sus manos, con sus joyas, le dijeron: tú fuiste el que nos sacó de Egipto. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Sabe cómo se sentiría? Le hablo en la Biblia. En la Biblia dice que le dijo a Moisés: quítese de ahí que voy a acabar con ese pueblo. ¿O no? A mí no me venga con cuentos de que Dios, ay, ese pueblo tan lindo como es. Claro, yo los entiendo. No, Dios dijo: ¿sabe qué? Quítese de ahí, yo acabo con ese pueblo y le doy un pueblo a usted dócil y que aprenda a tener una relación agradecida conmigo. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se puso en la mitad y le dijo: un momentico, Dios, yo sé que este pueblo merece que usted acabe con él, porque no se puso a defender al pueblo. Lo que se puso fue a interceder por el pueblo. Dijo: yo sé que merecen que los destruyas, pero que esto no sea motivo para que hablen más de ti diciendo: los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. No van a hablar de la rebeldía de ellos, van a hablar de que tú eres un Dios que cuando no hacen lo que tú quieres, destruyes. Y sabe que esa intercesión le agradó a Dios. Por eso Dios perdonó a Israel, pero perfectamente pudo haberlo destruido. Por eso estamos donde estamos. Porque algunos preguntan: ¿y dónde está Dios con toda esta problemática? ¿Sabe qué? Si Dios hiciera justicia, ninguno de nosotros, ninguno de los hombres estaría en pie. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hace mucho tiempo hubiésemos sido destruidos. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque Dios nos creó para relacionarnos. Y en la relación, obviamente, como la conocemos nosotros, tenemos que incentivar el perdón como parte de ella. Porque ofendemos y somos ofendidos.
En el caso de Dios, ofendimos a Dios y Dios nos perdonó. Y miren el nivel de perdón que Dios hizo para mantener la relación. Puso a su propio Hijo en nuestro lugar. Esa es la mayor muestra de amor, dice la Biblia, en que Él, que era inocente, fue a morir por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para restaurar la relación. Así que Dios nos creó para tener relación. Nosotros somos seres relacionales. Por eso la comunión, por eso el compañerismo es importante, según dice la Biblia. 58 veces, si pasamos un poquito, 58 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión unos a otros. Y obviamente cada una de esas 58 veces se refiere a algo diferente. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros. Y así 58 veces va repitiendo que en la relación interpersonal tenemos que hacer un aplicativo de lubricante con el amor, el perdón, el soportarnos, tantas cosas que requieren las relaciones. Porque Dios no nos autoriza a decir, como muchas veces nosotros decimos, para mí esa persona se murió. Porque nosotros muchas veces cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo que nos agrava, uno dice, esa persona para mí ya no existe. Eso no se lo autoriza la Biblia. Lo que la Biblia dice es que usted tiene que perdonar, que tiene que amar aún a sus enemigos. Oiga bien. Entonces, si Dios nos demanda que hagamos eso, es porque Él nos preparó, nos capacitó, nos creó para siempre tener relaciones. Y obviamente las más fuertes y sólidas debían ser ¿cuáles? Las de la familia. Nuestras relaciones más fuertes. Uno no deja a un compañero caído. Es una expresión que usamos en el ambiente militar. Uno no deja a un compañero caído. Y hay una imagen de un soldado que lleva a su compañero sobre el lomo y está saliendo de una guerra. Porque uno nunca deja a un compañero caído. Pero ¿cuántos papás dejan esposas caídas? Hijos caídos. ¿Cuántas esposas dejan esposos caídos? Hijos caídos. ¿Cuántos hermanos dejan a su hermano caído? Y eso hablando de hermanos en la carne. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para relación y tenemos que saber cultivar las relaciones. Eso no quiere decir que sean perfectas, sino que aprendemos a lubricar las relaciones. Ninguno de nosotros ha pasado por experiencias todas saludables relacionalmente. Hemos tenido situaciones que nos han dañado y hemos dañado a otros en situaciones. Pero a Dios gracias nos han perdonado o hemos tomado la iniciativa de pedir perdón. A mí me gusta escuchar a la gente y usted lo sabe, a mí me gusta escuchar. Una de las cosas que más hago es escuchar, porque uno al escuchar entiende tantas historias. Tantas historias. Y cada vez que uno escucha una historia, uno entiende a la persona. Uno hoy me dijo, a mí mi mamá me abandonó de pequeño. Viví un tiempo con mi papá hasta que se cansó y me mandó donde los abuelos. Así que mi mamá me dejó, mi papá finalmente me dejó. Los que me criaron fueron mis abuelos. Pero mi papá hoy, un hombre de 87 años, está enfermo y limitado en salud. Y me ha tocado a mí asumir la responsabilidad de poder ayudarle. Entonces estoy, porque no puedo por trabajo estar con él todo el tiempo, estoy pagando un lugar donde lo cuiden y lo atiendan. Y me aclaró diciendo, no es que se lo merezca, porque no se lo merece. No es que se lo merezca, sino que nace de mí que yo tengo que, a pesar de lo que hizo él o hizo mi mamá, eso es lo mínimo que yo puedo hacer por él en este momento. Y no es una persona cristiana. Es simplemente por naturaleza. Somos seres humanos que tenemos esa capacidad. Obviamente llegar al límite que Dios nos pide de amar a los enemigos requiere la ayuda de Dios, porque esa, créame que esa no sale naturalmente. Esa tiene que venir de Dios. Cuando aún éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros. Nos enseña a amar a los enemigos.
Así que lo primero que decimos es que es necesario porque somos seres relacionales. Primera razón de importancia. La segunda razón de importancia es que las relaciones para nosotros nos ayudan a equilibrar la vida. Las relaciones, nos ayudan a equilibrar la vida. Lea el libro de Eclesiastés. Bueno, si está deprimido, déjelo para otra semana. Yo siempre digo que el libro de Eclesiastés no sirve para ser leído cuando uno anda en depresión. Porque la conclusión de Salomón es que aunque usted haga todo lo que quiera, obtenga todo lo que quiera, usted sea tan rico como quiera, usted tenga tan buenas gentes alrededor suyo, todo al final se vuelve vanidad de vanidades si no tiene un propósito y sentido. Y entonces en uno de esos dice, ¿de qué le sirve al hombre que logre amasar una fortuna, que logre tener unos grandes resultados si no tiene a alguien con quien compartirlo? Es vanidad de vanidades. Y encontramos mucha gente así, que se esfuerza por salir adelante, tener éxito, pero cuando vamos a mirar quién hay al lado para compartir ese éxito, no existe nadie. Vayan a las funerarias, o cuando, pues no digo por caso directo, sino visitando a un familiar de un ser querido que se acaba de ir. Ustedes saben que esta semana pasada enterramos a uno de nuestros directores de Bogotá. Falleció la semana pasada, el sábado pasado. Y lo interesante es que cuando usted va a una funeraria, usted puede mirar el nivel de relacionamiento que tuvo esa persona en vida. Cuando usted llega a una de esas salas y encuentra que solamente hay 2 o 3 personas allí, usted sabe que están ahí por obligación. Porque había que haber alguien ahí para que esté con el cuerpo mientras lo creman o lo entierran y de alguna manera ayudar en ese momento. Gracias, don Guandulfo. Que le ayudan de alguna manera. Que están ahí para resolver ese asunto que esa persona ya no puede hacer por ella misma. Pero usted puede pasar a otra sala y encuentra que hay un mundo de gente y hay una romería que entra y sale. Eso implica que las relaciones de alguna manera fueron sólidas, fuertes. No estoy hablando de políticos cuando me mueren, porque ya Irina me estaba diciendo menos los políticos. Sí, los políticos no cuentan ahí. Bueno, los de normales. Pero normalmente la gente que ha vivido relacionándose adecuadamente son la gente que al final los que lo quieren están ahí. Ahí no están los carros que logró comprar, ni los edificios que construyó, ni la empresa que levantó, ni el dinero del banco. Ahí están en las personas. De alguna manera a nosotros las personas nos ayudan a equilibrar la vida. A veces nosotros decimos, solo mejor que mal acompañado. Pues usted es el que va a quedar solo porque usted no es la mejor compañía, déjeme decírselo. Porque nosotros siempre hablamos del otro como mala compañía. Es que los de mala compañía somos nosotros. Entonces, si se aplicara eso, comenzarían a aislarnos a nosotros. Una de las penas más fuertes que hay en la historia con respecto a una persona en la sociedad cuando comete un delito es aislarla. Era una de las formas de mayor castigo. No lo mataban, eso le solucionaba el problema de una vez. Lo aislaban. Hoy día hay penitenciarías que tienen celdas de aislamiento. Ni el sol les da. Y ese es el peor castigo que pueda recibir una persona. Cuando hablan de celdas de aislamiento, la gente tiene pánico por eso. Porque es encontrarse completamente aislado de todo lo que le rodee. Solamente tendrá una celda. En la antigüedad aún los sacaban de las ciudades y no podían volver a regresar. Y estamos hablando de que no es como hoy que usted se puede ir a una cuadra y encuentra más gente, sino que cuando los echaban era un aislamiento social. ¿Por qué? Porque de alguna forma el tener relaciones nos ayuda en la vida a equilibrarnos. Cuando estamos contentos, decíamos en Romanos, muchos se alegran con nosotros. Y cuando estamos tristes, muchos lloran con nosotros. No es lo mismo alegrarse uno solo, ni llorar solo. Qué bueno tener a alguien más para compartir lo uno o lo otro. Entonces, busquemos que las relaciones, que de pronto no son las mejores, sean relaciones que reconstruyamos para que sean lo mejor posible si hay ofensas o heridas muy profundas. Porque si uno dice, pero es que yo ya estoy tan lastimado, lastimada por la situación que esa relación no se puede mejorar, eso es mentira.
Se puede mejorar, se puede restaurar. De pronto no llegué a ser como pudo haber sido, o a lo mejor sí, pero por lo menos usted tiene la obligación de restaurarla, porque eso le ayuda a usted en la vida a equilibrarse. Siempre piense en el primer mandamiento de las relaciones según la Biblia. El primer mandamiento de las relaciones es: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y póngalo en positivo: hágale a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Si uno aplica eso en las relaciones, créame que uno encuentra que las relaciones son beneficiosas, porque nos ayudan en la vida a equilibrarnos. Cuando estamos tristes encontramos quien nos acompaña, nuestra carga se divide. Cuando estamos felices, nuestra alegría se multiplica. Y la tercera razón que tenemos de importancia es que aumentan nuestras fuerzas. Uno de los pasajes que estudiamos con los que se casan, aquellos que toman esa sabia decisión de no quedarse solos, porque es sabia, la Biblia dice que no es bueno, entonces cuando usted se casa, toma una sabia decisión, con todos los compromisos y responsabilidades que obliga. Una de las cosas que dice es que mejor son dos que uno, y eso es un pasaje de Eclesiastés, capítulo 4. Dice: porque tienen mejor paga del salario, porque si uno se cae el otro lo levanta, porque si uno es atacado, dos se defienden mejor que uno solo. ¿Recuerdan? Hay beneficios cuando compartimos relaciones. Nuestras fuerzas se multiplican. Las sociedades son buenas cuando esas sociedades multiplican los capitales, multiplican las oportunidades para poner en ejercicio las capacidades, los talentos, la habilidad. Cuando una sociedad debilita, pues obviamente hay que mirar por qué. Seguramente cuando nosotros encontramos relaciones que nos debilitan, es porque uno o el otro o los dos están pensando más en el beneficio individual que en el beneficio colectivo. Cuando el colectivo siempre, según la ley de la física, la sinergia siempre produce más que el trabajo individual y solo. Así que en estos tres principios de necesidad, de importancia, nosotros tenemos que entender lo que Dios quiso decir a través de la Biblia. Que las relaciones son muy importantes y que tenemos que aprender a fortalecer las relaciones. Bueno, veamos de alguna manera cómo lo plantea la Biblia con respecto a nosotros como iglesia. Porque ya hemos hablado de las relaciones familiares y creo que somos conscientes y entendemos la necesidad de fortalecer la familia. Pero esa no es la única relación. Cuando escuchaba el audio que mandó el hijo de Wildeman de Milán, él decía: ¿saben qué? Una de las cosas que estoy experimentando es que la gente se está volviendo medio loca en los aislamientos de su casa. Porque imagínese uno tener que pasar semana entera sin salir de su casa, sino solamente para la droguería, o salir al supermercado, o salir porque está enfermo y tiene que ser atendido, solamente para eso. Y hay policía que está controlando eso. Entonces le toca quedarse en su casa todo el tiempo. Y se están volviendo medio locos porque es que esa experiencia no estábamos preparados para eso. Es bueno vernos de vez en cuando, como pasa a veces en la casa. Y yo con mi hija, por ejemplo, Mónica, hace 3 días no la veo, porque llega súper tarde, se va súper temprano. Yo estos 2 últimos días estuve por fuera, así que a veces ni nos vemos viviendo en la misma casa. Si nos tocara aislamiento obligatorio, que Dios no lo quiera, vaya preparándose, porque de pronto nos estamos volviendo locos después de 3, 4 días que hacemos mirándonos la cara todo el tiempo. Bueno, vaya sacando y desempolvando juegos, inventándose actividades que hacer en la casa, vaya haciendo, porque de pronto nosotros de alguna forma no estamos cultivando esa buena relación. Ahora en la iglesia, ¿cuál es el problema? Pues no vengo. Sí, si usted piensa que de alguna manera puede ser afectado o afectar a alguien, no venga, tranquilo, no hay problema en este tiempo. Pero entienda que la comunión de la iglesia es importante, muy importante. 4 principios que vamos a mirar.
cómo la Biblia habla de la iglesia. La Biblia habla de la iglesia como una familia. No voy a extenderme mucho en este primer principio porque lo hablamos en el mes anterior. Cuando hablábamos de que veníamos de una familia original, nuestros padres, nuestros hermanos, y nos incorporamos a esta nueva familia. Esta familia se llama la familia de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia. Bueno, si usted ha recibido a Cristo, también es cierto, porque uno no puede dar por hecho que si usted vino, usted ya recibió a Cristo. Yo le preguntaría, ¿usted recibió a Cristo como Señor y Salvador? Porque lo que dice Juan 1:11 y 12 es que a aquellos que le recibieron y que lo aceptaron como su Señor y Salvador, Dios les dio la potestad, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno forma parte de la familia cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y eso nos hace hermanos. No usamos frecuentemente el término de hermanos, pero lo somos. Nos guste o no nos guste, usted es mi hermano o mi hermana en Cristo. Nos guste o no nos guste. ¿Y sabe qué es lo más cruel? Que esta familia es una familia que va a perdurar eternamente. ¿O no? ¿Va a perdurar o no? Porque el día que nos vayamos para el cielo, a menos de que usted no quiera entrar, pero el día que nos vayamos para el cielo, allá vamos a estar. Y vamos a estar como una familia bajo el cuidado de nuestro Dios Padre. Entonces es algo que vamos a perpetuar. Y entonces como familia debemos aprender a vivir. Mire que dice Romanos 8:16. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no se siente hijo de Dios porque yo le estoy diciendo que usted es hijo de Dios, sino que si usted ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que usted es hijo o hija de Dios, el Espíritu mismo. Ahora otro versículo, dice en Colosenses capítulo 3 versículo 14, y sobre todas estas cosas, está hablando de muchas cosas que nos son necesarias como el perdón, la paciencia, el servirnos unos a otros, el amarnos, dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una de las cosas que nos permite convivir en esta familia es que nos amamos. Bueno, deberíamos al menos. ¿O no? El vínculo perfecto, vínculo que es algo que conecta. El vínculo perfecto, lo que nos conecta perfectamente es el amor. A veces trabajamos juntos en proyectos. A veces por actividades de la iglesia tenemos equipos ministeriales que se unen para trabajar. Pero la Biblia lo que dice que nos une como vínculo perfecto es el amor. Y nos guste o no nos guste, Dios nos llama a amarnos. Y lo que hacemos debe ser motivado por el amor, porque si yo doy mi vida pero no tengo amor, si yo toco de la mejor manera y no tengo amor, si yo hablo lenguas y tengo dones y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor es el vínculo perfecto de esta familia, como debiera ser igual en nuestra familia de origen, en la familia de donde venimos y la que hemos constituido. El amor es el vínculo perfecto. Otro versículo, 1 de Pedro 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí hay 4 instrucciones específicas, pongámoslas en orden. Temed a Dios, debe ser lo más importante. Temed a Dios. Lo segundo, amen a los hermanos. Lo tercero, honren al rey. Y lo cuarto, honren a todos. Son 4 instrucciones muy sencillas. Cuando a mí la gente me pregunta, cuando hablamos de estos temas que compartimos en empresas, que compartimos en instituciones, me preguntan, oiga, ¿y yo qué podría leer que me ayude? Yo siempre le digo, mire, ¿sabe qué? Lea el libro de Proverbios. Proverbios tiene una cantidad de consejos tan sencillos e importantes como estos. Usted sabe que el Proverbios es muy parecido a esto. Son instrucciones muy cortas, muy precisas, pero tremendamente saludables. ¿Para qué? Para mejorar mi vida y mejorar mi relación con otros. Y de eso depende a la larga la vida. Cuando amamos a Dios debemos amar y relacionarnos adecuadamente. Así que cuando aprendemos en la Biblia a que debemos honrarnos, que debemos amarnos, que debemos temer a Dios, que debemos honrar al rey, si aplicamos eso vivimos muy bien. Mire, deje de hablar mal de la autoridad.
aunque se lo merezca. ¿Sí o no? Deje de hablar mal. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al rey? Hónrelo, ore por él. No nos gusta. De pronto no sea el del color político suyo o el de la ideología de pensamiento suya, no importa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Honre. Y eso implica ore para que Dios lo use. Usó a Nabucodonosor, tranquilos, ¿o no? Entonces Dios puede usar a cualquier persona, así no sea una persona creyente, Dios la puede usar. ¿No es que Dios es soberano? Pero si nosotros andamos rompiendo los compromisos que la Biblia nos pide tener, pues obviamente atengamos las consecuencias. Y estamos en un creciente descontento social. Oiga bien, creciente descontento social, que viene pegado a un virus que nos está aislando y que consecuencia de todo esto está generando una caída en la bolsa. Y que coincidió con la baja del petróleo y la subida del dólar. Mire, estamos viviendo un momento complejo, difícil, como para nosotros meternos en el cuento de hacerlo más grave todavía. No, nosotros en ese momento tenemos que hacer lo que la Biblia nos pide. Y es primero que confiamos en Dios y sabemos que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, Dios estará con nosotros. Pero lo otro es que ayudemos a otros a que se metan en el mismo paraguas. En lugar de estar haciendo eco a lo que no debemos hacer eco. Muy bien. Entonces lo primero que la Biblia dice es que somos familia. El segundo punto es que somos una edificación. No estoy hablando del acto de edificar, estoy hablando de una construcción. La Biblia habla de nosotros como una construcción, como un edificio. Bueno, ustedes ya han visto que nuestros vecinos comenzaron su proyecto de construcción de su edificio. Y ya comenzó un proyecto de remover tierra, empezar a hacer pilotes, seguramente de aquí en adelante empiezan a echar fundamento, piso y empezarán a levantar un edificio de 6 pisos. Esa es una construcción. Pero todo eso que están haciendo tiene que ir planeado y articulado para que al final ese edificio pueda ser sólido y sirva para el propósito que en ese cartón amarillo que colocan de licencia se cumpla lo que está establecido ahí. Para vivienda familiar, 6 pisos, tantos apartamentos. Pero todo tiene que estar articulado. Eso no puede ser, construyamos cada apartamento independiente porque van a vivir familias que se vuelven individuales. Hágalo así, verá que el edificio no le dura. Todo tiene que estar articulado. Muy bien, hablemos del edificio, de lo que somos nosotros como construcción. Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. También ustedes como piedras vivas. Esta es una construcción, dice, una casa espiritual, donde cada uno de nosotros somos un ladrillo que construye esa casa. Somos una piedra viva. La iglesia no es esta construcción física. Ese es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia somos nosotros, y eso implica que cada uno de nosotros, unos con otros, vamos formando las hiladas de ladrillos que van levantando las paredes, que van construyendo los espacios, y somos la iglesia, una casa viva. Por eso usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia que viene a un lugar a honrar a Dios, a glorificar a Dios. Porque la iglesia, la edificación, la casa de Dios, es nosotros las personas. Otro versículo que aparece con relación a esto dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio, mire que habla de todo el edificio, construcción, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos un edificio bien coordinado, bien articulado. Por eso las cosas que hacemos en la iglesia funcionan, porque tenemos articulación. Cuando Edwin decía, mire, los papás, su primera participación en el arca es traer a sus hijos. Ese es un trabajo articulado. Si usted tiene hijos y no los trae al arca, pues obviamente usted está perdiendo uno de los beneficios que la iglesia tiene con personas que preparan para ayudarle a usted a fundamentar los principios espirituales en sus hijos.
Entonces tiene que ser un trabajo articulado. En este mes de marzo a finales vamos a tener una charla de disciplina positiva con los hijos. Porque estamos encontrando que nuestra sociedad nos está diciendo a los hijos no se les puede disciplinar, hay que dejarlos que desarrollen su libre personalidad, madrugue y le doy pavelas. Déjelos así. Y como decía Edwin, mire, en 10 años esa conducta que no corregimos hoy, ¿en qué se convirtió? Si no hacemos algo y corregimos hoy, de aquí a 10 años nos vamos a lamentar. Entonces no nos lamentemos, empecemos a actuar desde ahora. Y vamos a trabajar conscientemente, pero tiene que ser de forma articulada. Un líder que se prepara para dar una cita de edificación espera de su discípulo la asistencia y que obviamente aproveche lo que se le enseña. Un grupo de célula que se reúne para mutuamente edificarse, esos tenemos que tener un líder que obviamente tiene una responsabilidad y la cumple, pero también unos discípulos que reciben y aprovechan y ponen en práctica lo que se enseña. Eso es articular el edificio. Para ir edificándonos todos, dice, en quien todos vosotros sois juntamente edificados. ¿Quiénes se edifican en la iglesia? Todos. Aquí no hay unos que se edifican y otros que van chupando rueda. Olvídese ese cuento. Todos tenemos que edificarnos. Solamente que unos por dedicación, por más tiempo invertido, se edifican más rápidamente que otros. No hay problema. Hay edificios que han demorado 10 años en construirlos. Y hay otros que en un año los levantan. ¿Por qué? Porque tenían inversión. Tenían dinero, dice uno, tenían plata, y entonces uno teniendo plata en un año levanta. Claro, como teniendo disposición. Si uno no tiene disposición puede demorarse 5 años. Termina construyendo, pero después de 5 años. Bueno, es su decisión. Muy bien. En 1 Timoteo 3, versículo 15... dice, para que si tardo, hablaba Pablo a Timoteo su discípulo, dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted tiene un hogar, y en su hogar, usted tiene unas normas, usted tiene unas disciplinas, ¿o no? Bueno, eso espero, porque es que normalmente uno establece unas normas y disciplina. Y entonces decimos, cuando los niños son todavía pequeños, nosotros decimos no salen a la calle. Nosotros los llevamos al parque y ellos no salen a la calle, eso es una norma. Porque usted sabe el riesgo y el peligro que hay. Hoy día no es como nosotros en nuestra época, que teníamos una cantidad de amigos en la cuadra y disfrutábamos. Hoy día nosotros no sabemos qué va a suceder de la puerta para afuera. Entonces por eso decimos, nosotros más bien les acompañamos, salimos. Mientras no estemos, no salen. Una norma. A los mayorcitos les decimos, pueden salir solamente que a las 9 ya están en la casa, ¿o no? Son normas. Entonces uno tiene que saber cuáles son las normas de la familia para saberse conducir dentro de la casa. Y la Biblia dice que también hay normas, disciplinas en la iglesia que tenemos que observar. ¿Cuándo ha comenzado una reunión después de las 5 de la tarde un sábado? 2 o 3 veces. Porque normalmente a las 5, con los que haya, comenzamos la reunión. Muchas veces son los de alabanza. Pero la norma es que a las 5 comienza la reunión. La norma es que el domingo a las 10 de la mañana comienza la reunión, con los que haya. Nosotros a veces empezamos, no, esperemos que llegue un poquito más, 5:15. Y a la semana siguiente, esperemos que llegue un poquito más, nos vamos a las 5:30. ¿Perdón? La norma aquí es que a la hora que se programa, a esa hora se comienza, con quien esté. Si usted quiere llegar a las 6, 6:30, hay unos que faltan por llegar, yo creo que está por llegar, que siempre llega a 10 para las 7 y me avisa a mí que yo tengo que terminar. Pero normalmente a las 5 es la norma, la disciplina, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y perdóneme, ahora le dije a Danilo que estuviera con el niño, porque una de las cosas que nosotros hemos procurado es que los niños estén en un ambiente donde puedan ellos estar tranquilos. Y entonces arriba, con los del arca de 2 años, de 3 años para arriba. Pero los niños más pequeños, ¿dónde deben estar? En la parte de la guardería, que llamamos guardería. Ahí hay juguetes, ahí hay un televisor. Los papás no se pierden el tema porque los papás están viéndolo. Pero sus hijos están en un ambiente donde se sienten cómodos y no incomodan a otros. Lo mismo, y no quiero decirlo porque la ilustración es evidente, entrar y salir de la reunión como Pedro por su casa. Bueno, hablo desde Felipe.
Que a veces los de alabanza me pegan unos circuitos por la iglesia. No sé si creen que nos vean o alguna cosa, ¿no? Perdón. La iglesia hay que respetarla o no. Uno tiene unas medidas mínimas o no. Bueno, yo no ando diciéndole cada rato, mire, por favor, siéntese, ponga cuidado. Usted que está durmiendo pilas, que se va a caer y va a golpear al otro, olvídese. Pero usted tiene que tomar medidas. ¿Cómo se comporta uno? De acuerdo al lugar. Entonces, de alguna forma, la casa espiritual también tiene normas. Y efectivamente nosotros tratamos de cumplirlas. No somos, usted sabe que no somos esas iglesias legalistas y que vamos discriminando, pero de alguna manera tenemos que aprender de una u otra forma. Pero tenemos que tomar medidas. Muy bien, vamos a la tercera forma en que la iglesia es presentada en la Biblia, como un cuerpo, como un cuerpo. Somos un cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí es muy claro la imagen que presenta la iglesia. Somos un cuerpo, donde la cabeza no es el pastor. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza y a él sometió todas las demás cosas. Del pastor para abajo todos estamos sometidos a una función dentro de un cuerpo donde la cabeza tiene que ser Cristo. Obviamente el pastor tiene unas funciones que cumplir y por eso nosotros no lo llamamos mucho pastor. Y se lo aclaro para que no tenga problema. Yo me llamo Manuel Osvaldo Gómez Muñoz Triviño Ramos Aguavita, es el último que conocí. Ese es mi nombre. Ahora, que yo tengo una función que cumplir dentro del cuerpo, sí. ¿Como cuál? Como la que hace el profesor del arca. Es una función. Porque de aquí en adelante, después de Cristo, todos somos miembros del mismo cuerpo. Y obviamente los miembros son diferentes. Y cada miembro tiene una función. Y la función de cada miembro ayuda a los demás miembros. Y todos los demás miembros ayudan a cada miembro en su función. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Cuando uno va entendiendo estas imágenes, ¿qué fue la primera? Una familia. 2, una edificación espiritual. 3, un cuerpo. Miren las imágenes que plantea la Biblia, como para que no nos quede duda de qué somos en la relación. En Romanos, en el capítulo 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo nosotros muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese es un pasaje muy claro sobre lo que Dios espera. Nosotros somos muchos miembros. Bueno, estamos hablando de nuestra dinámica. Nuestra dinámica no es tener 5,000 o 10,000 personas congregadas. Esa no es nuestra dinámica. Nuestra dinámica es tener un grupo de personas a las cuales podemos atender directamente, y cuando ya ese número, que calculo por la experiencia que hemos tenido, que pasa de 350, cuando empieza la iglesia a ser más de 350, 400 personas, es muy difícil que tengamos un relacionamiento directo. Entonces lo que hacemos es pensar en qué sector de la ciudad viven la mayoría de los asistentes a la iglesia, y ahí vamos a comenzar un nuevo trabajo misionero. ¿Para qué? Para que los que viven en ese sector comiencen a reunirse ahí. Se ahorra tiempo, se ahorra esfuerzo y se da oportunidad de mayor asistencia. Eso es nuestra dinámica. Bueno, yo respeto y créame que he entendido y he pedido perdón por haber juzgado antes a las iglesias grandes. Las iglesias grandes de pronto tengan una dinámica que les permite atender a todas las personas que asisten. Esa no es la nuestra. La nuestra es que somos miembros unos de otros y trabajamos, y cuando la iglesia ya tiene una forma, un volumen, una edificación, nosotros abrimos otro espacio y comenzamos de nuevo en este y comenzamos de nuevo en aquel. Esa es la forma en que nos multiplicamos. Pero somos un cuerpo donde todos y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Otro versículo ahí, Efesios 4, del 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Nuevamente la visión de Pablo con respecto a la iglesia, y dice: somos un cuerpo, miembros que nos articulamos, que nos ayudamos mutuamente y que todos vamos creciendo.
Muy bien, terminemos con la cuarta imagen que nos da la Biblia de la iglesia. Es una planta. Es una planta. Esta visión está en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire la visión de la planta. En este caso específico, dentro de la cultura, dentro del ambiente de Israel, es la vid. Nosotros podemos hablar de un mango. Nosotros tenemos muchos mangos, cerezas. Bueno, en el caso de ellos, uno de los arbustos que les servían para su productividad económica era la vid. Y entonces ellos tenían muchos árboles de vid. Y una de las características de la vid es que tiene una rama gruesa y de ella se desprenden las ramas más pequeñas llamadas pámpanos. Y de alguna forma el pámpano, cuando está conectada a la rama gruesa, puede dar fruto, pero si se desgaja de esa rama gruesa, ese pámpano tiende a secarse y morirse. Así nos habla a nosotros Dios de nuestra relación. Dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que se separa de mí tiende a secarse. Y eso le pasa espiritualmente a uno, en la espiritualidad de la que hablábamos hace 8 días. No es que uno, si se separa de la iglesia o no se relaciona con el Señor porque entra en un proceso de pelea con Dios, usted pierde la salvación. No, la salvación es algo que ya Dios lo dio y no se lo va a quitar. Pero usted empieza a secarse en vida. Hay cristianos con un gran potencial porque tienen al Espíritu Santo en sus vidas, pero que viven como Sansón, que al final de su existencia lo que ven es lo mínimo que pudo haber sido, que pudieron haber vivido una realidad diferente porque lo que Dios tenía para ellos era mayor, pero como se separaron de la vid, empezaron a secarse y vivieron una realidad muy diferente a la que Dios quería. Por eso cuando hablamos de la iglesia y estar juntos, es porque pegados a la vid corre la savia y naturalmente nosotros damos fruto. Fruto que abunda, fruto que permanece, según el mismo pasaje de Juan capítulo 15. O si usted quiere también tomar Gálatas 5, 22 y 23, donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También esos son frutos resultado de. Muy bien. 4 imágenes diferentes para hablarnos de las relaciones, y en este caso específico, las relaciones como iglesia. Somos una familia, somos una edificación espiritual, somos un cuerpo y finalmente somos una planta. Todo eso se lo inventó el Señor para decirnos: mire, es muy importante que estemos reuniéndonos. Estas situaciones presentes que nos obligan a tomar medidas de protección, tenemos que acatarlas. Pero eso no nos lleva a que finalmente nosotros digamos: hagamos una iglesia virtual. ¿Sabe por qué? Porque uno necesita relacionarse. Es saludable. Entonces no deje de congregarse, no deje de edificarse, no deje de orar. Eso fortalece su relación espiritual, su vida de espiritualidad, como también fortalece su relacionamiento. 2 columnas que hemos visto en estas 2 semanas. La columna de la espiritualidad y la columna de la relación. Entonces, terminemos viendo algunas lecciones específicas. ¿Cuáles son esas lecciones? Primero, el Señor. Lo más importante siempre será el Señor. Y luego, la iglesia como ambiente para, 1, conectarnos con Dios, conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con los demás, conectarnos con la palabra de Dios. No estamos diciendo que la iglesia reemplaza a Dios. Primero el Señor, pero en la iglesia nos permite Dios conectarnos aún más con Él, la alabanza y la adoración. Nos permite conectarnos con nosotros mismos, estamos siendo confrontados. Y cuando yo estoy ahí sentado y estoy escuchando y Dios me está hablando a mi corazón, a mi necesidad, en ese momento yo estoy recibiendo edificación de Dios. Y también yo me conecto con los demás, podemos orar unos por otros y finalmente nos conectamos con la palabra, porque aquí procuramos cada 8 días estudiar la palabra de Dios.
y sacamos de la palabra de Dios la enseñanza. No estamos trayendo el último libro en administración, el último libro y bestseller no, nosotros usamos la misma Biblia de hace 2000 años. Bueno, desde el año 100 en adelante que se empezó a constituir. Nosotros usamos esa Biblia. Y esa es la que manejamos, y esa es la que queremos conocer bien y conforme a ella vivir. Segunda entonces columna, miremos de las 4, lo único que al final queda es la iglesia, los imperios pasaron y lo único que permanece es la iglesia. Dios nos trajo a hacer historia. Miremos las 4 columnas: espiritualidad, relaciones, finanzas y salud. Ya hemos visto 2 de las 4. Si estas 2 que ya hemos visto empezamos a activarlas en nuestras vidas, más aún de lo que estamos haciendo, seguramente vamos a estar estableciendo el soporte suficiente para una vida de propósito, de felicidad, de realización. El fundamento de todo esto, Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte porque tú eres un Dios bueno y fiel. Eres un Dios que nos guardas. Nosotros por eso en este tiempo de situaciones de crisis no la negamos, no la ocultamos, no tratamos de minimizar el momento que vivimos. Es una situación crítica, no solamente por lo que está sucediendo con el virus, sino también por lo que está sucediendo con el petróleo, lo que está sucediendo también a nivel del impacto económico en las bolsas en el mundo. Todo esto, Señor, son situaciones que, aunque nosotros directamente todavía no veamos el efecto, nos afectan. Porque obviamente si el dólar sube, de pronto, como nos ha sucedido, y quiero que oremos por algunos de los miembros de la iglesia que tienen empresas que importan. Y cuando importamos es al precio del dólar, un dólar que superó lo que nunca antes habíamos visto, 4,000 y más. Entonces, obviamente para una empresa que importa es un impacto. Oremos, porque no estamos viviendo una situación en donde nos encerramos en la iglesia y decimos que no está pasando nada. No, sí está pasando y tenemos que tomar medidas. Y las recomendaciones que nos piden que tengamos en cuenta las vamos a tener en cuenta. Pero más allá de eso, entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que Dios es el que nos guarda y nos cuida y nos protege. Y que aún en medio de las situaciones de fuego o de agua en abundancia, ni uno nos quema ni lo otro nos ahoga. Su promesa es esa: yo estaré con vosotros. Así que en el nombre de Jesús dele gracias a Dios. Primero porque usted le conoce. Pero lo más importante es porque Dios le protege, le guarda, le cuida. Estos tiempos lo que están haciendo es estremecer las estructuras de las cuales nosotros nos sostenemos. Por eso estamos llevando a cabo este estudio donde primero revisemos si el piso en el que estamos parados se llama Jesús. Porque si mi piso, mi cimiento, mi fundamento no es Jesús, lo que está pasando me va a hacer caer. Mi fundamento no es sólido. Pero si mi fundamento es Cristo, lo que pueda estar pasando, los vientos que soplan, las lluvias que caen, no van a hacer que mi casa se debilite y caiga. Porque mi fundamento es sólido. Mateo capítulo 7, Jesús lo dijo. El que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre el fundamento correcto. Pero también tenemos que revisar lo que hemos construido en ese fundamento. Su vida, su familia, su empresa, sus proyectos laborales, sus desafíos, sus emprendimientos, todo esto está construido sobre el fundamento. Hemos actuado por fe, pero también tenemos que estar revisando las estructuras, si para épocas de crisis están preparadas esas estructuras.
La fuerte espiritualidad de lo que hablábamos hace 8 días. Estamos fuertes espiritualmente. Miren que una de las cosas que puede afectar que este virus nos haga daño es las defensas bajas. Igual, espiritualmente hablando, si nosotros no tenemos una estructura sólida, fuerte espiritualmente, tenemos bajas defensas ante situaciones de riesgo y peligro espiritual. Por eso debemos mantener una buena oración, el congregarnos para adorar a Dios, para exaltarle y edificarnos también. Pero hablando hoy de las relaciones, como segunda columna, tenemos que revisar cómo está la familia, porque miren, hay lugares donde las familias han tenido que obligatoriamente convivir 24 horas, cosa que hoy día ya es muy difícil encontrarlo en una familia. Y como nos hemos acostumbrado a que cada uno es independiente y llega y sale y los demás ni siquiera se dan cuenta, cuando tengamos que convivir, si así fuera necesario, vamos a tener que hacer unas adiciones de amor, de respeto, de cariño, de perdón, porque la convivencia no la hemos cultivado. Y no solamente es nuestra familia, sino también esta familia que la Biblia llama la iglesia, que la ilustra como una familia, que la ilustra como un edificio, como una edificación, que la ilustra también la Biblia como un cuerpo y que la ilustra como una planta. 4 ilustraciones para que nosotros entendamos qué tan importante es que tengamos unas sólidas relaciones en familia. Mi familia constituida, mi familia de origen o la familia espiritual a la que Dios nos ha permitido venir y formar parte. Oremos en el nombre de Jesús, porque este tiempo difícil pase y que Dios nos permita sostenernos. No deje que el miedo, el pánico, no deje que las situaciones que se avecinan, porque sabemos que estas son situaciones que se van acumulando difíciles, causen en usted falta de paz, de tranquilidad, de sosiego. Haga lo que tiene que hacer, tome las medidas que tiene que tomar, pero ¿sabe qué? Confíe en el Señor, que Él ha prometido no dejarle ni abandonarle nunca. Y seguramente en su momento Él va a actuar. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces el Señor va a actuar. Tranquilos, en el nombre de Jesús. Nuestra fortaleza es el Señor y su paz gobierna nuestros corazones y pensamientos. Y así tenemos que compartirlo con la gente que nos rodea. La gente está entrando en situaciones difíciles y no están preparados. Por eso el miedo, el pánico, las reacciones. Tenemos que decirles: vengan, lloremos. Vamos a orar para que Dios sea tu protector, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y podrá venir pestilencia de día y plaga de noche, pero a ti no te llegará ni te tocará. Oremos con la gente necesita. Aún Dios de pronto ha permitido todo esto también, como una oportunidad para que la gente reflexione que si no se vuelve a Él, somos demasiado vulnerables ante las condiciones y circunstancias. Demasiado vulnerables. Así que en el nombre de Jesús nosotros asumimos responsablemente el momento y nos comportamos como el momento requiere. Los imperios pasaron, florecieron, fueron grandes, conquistaron, se extendieron, pero también se terminaron. La iglesia, por el contrario, va creciendo cada día más y va a permanecer para siempre. Y no olvide que todo esto, lo que nos está diciendo entre líneas, es: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Qué tan pronto? No lo sé. Pero el Señor nos advirtió de estas señales en los tiempos.
Y cuando esto empieza a presentarse como dolores de la que está a punto de dar a luz, y cuando se empieza a intensificar esos dolores, sepan que el tiempo es próximo, dijo. Así que el Señor viene pronto. Y para nosotros es la mejor expectativa que podamos tener. El Señor viene para llevarnos, para estar con Él. Pero para los otros la pregunta es, ¿qué sucederá con ellos? Por eso nuestra responsabilidad en este tiempo es hablar de Jesús. Súbanse. El arca está aquí abierta para los que quieran subirse, porque cuando comience a llover fuerte, la puerta tendrá que cerrarse y los que estén adentro son los únicos que sobrevivirán. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de las señales, Él habló de la señal de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento como si nada estuviese pasando. Pero cuando vino la lluvia y se vieron que la lluvia no se detenía y las aguas crecían, quisieron subirse, pero fue demasiado tarde. Aún hay tiempo y tenemos que cada día sumar más. Subámoslos al arca de la salvación. Traigámoslos a Cristo Jesús. Y que el día que el Señor venga seamos muchos más los que estamos listos y preparados para irnos con Él. Espiritualidad fuerte, relaciones fuertes. Hablaremos de finanzas fuertes la semana entrante.